Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este su programa El Expiatorio, donde como cada semana le leemos sus pecados y me encuentro con mi querida amiga, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Lista para esta noticia? Oye, justo estamos hablando en un capítulo pasado sobre las posibles filtraciones de agentes de la CIA y bueno, tuvo una postura contundente la presidenta, pareciera que anticipamos y bueno, pues seguimos con la nota de lo sucedido en Chihuahua y estos agentes fallecidos. Cooperación sí, subordinación no. Esas son las palabras de la presidenta, pero me gustaría que nos dieras contexto. ¿Cómo ocurrió este suceso? Háblanos un poquito de esta discusión que hay sobre el que estos agentes se enteraron con su visa de turista, como estas anomalías que han estado apareciendo de la noticia Dolo. Cuéntanos. Claro, pues como la audiencia ya sabe, el pasado domingo 19 de abril, agentes de la CIA o de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fallecieron en un accidente y parece que nadie sabía nada, si bien tenían conocimiento de que había una colaboración, pero no se sabía si se estaban involucrando de más, por decirlo así. Y bueno, pues las investigaciones que ha realizado la Fiscalía de Chihuahua han sido independientes a las que ha realizado la Fiscalía General de la República. Aquí la fiscal Wendy Chávez, nada más como para darle a la audiencia una línea del tiempo de esta nota, de este acontecimiento, es que ella el lunes de esta semana dio un mensaje eh, para preparar estos operativos en contra de los laboratorios de drogas, nada más para corregir, de la semana justo del 19 de abril, ¿no? Se da esta instrucción, entonces se prepara el convoy para que la Agencia Estatal de Investigación pudiera actuar en contra de los laboratorios de drogas. Esto inicia el jueves 16 de abril, hay que tenerlo muy presente. Por supuesto, van viajando a diferentes estados y bueno, pues ya que están en Chihuahua es cuando, o al menos en todo este trayecto, es cuando empiezan a desmantelar estos laboratorios. La verdad es que no se tiene un registro muy puntual de si estos agentes fallecidos de la CIA estaban como tal presentes, aunque la fiscal dice que no. Cuando el convoy llega a Huachochi, que es básicamente donde sucede todo, pues queda un poquito, ¿cómo decirlo?, suelto el por qué, si sucede desde el jueves esta planeación para desmantelar los laboratorios, el viernes 17 de abril parten hacia la localidad de El Pinal, se lleva a cabo las operaciones de rastreo, localizan los laboratorios y después comienza ya este viaje de regreso. Se tiene registrado que alrededor de la 1:50 de la mañana del domingo, en un camino de terracería, el vehículo donde, por supuesto, viajaban estos agentes, pierde el control y se volcó. Entonces, estamos hablando que inicia desde el jueves este operativo, viernes están presentes en terracería y ya en el regreso hasta el domingo es cuando sucede esto. De acuerdo a los registros dicen que en las reuniones como previas a poder llevar a cabo la operación, no se tuvo un registro como tal de la presencia de estos agentes. Sin embargo, cuando se da una declaración, sí se llega a manifestar que eran personas civiles y ya después es CNN junto con otros medios los que argumentan que se trataba de agentes de la CIA. Como mencionaba hace rato, nos remonta al capítulo pasado, donde básicamente estábamos hablando sobre la participación de la CIA y algo, o sea, leyendo a la audiencia, también algo que está muy presente es que siempre ha estado la colaboración, siempre ha estado la infiltración, si lo queremos llamar así, o la participación de Estados Unidos en asuntos
de México, pero hay ciertas líneas que a mí me gustaría que nos platique Ricardo también, sobre todo el recuento, cómo a través de la historia esto ha sido algo que se repite una y otra vez, pero hasta dónde estos límites han quedado un poquito desdibujados porque no se ha respetado la soberanía y, por supuesto, acuerdos relacionados a la seguridad. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Me parece que lo nombraste de una manera excelente, si es que lo podemos llamar así. Y voy a tratar de explicarme. A través del tiempo ha habido por lo menos 14 episodios, y me refiero de 1845 a la fecha, porque no son episodios regulares, es decir, están fuera de la regularidad de la cooperación internacional, casos en los que este aparato securitario de Estados Unidos se ve inmiscuido en señalamientos bastante graves por intervencionismo. La independencia de Texas y la inacción estadounidense, recordemos este espacio donde el gobierno mexicano acusa a Estados Unidos de fomentar la colonización, la guerra entre México y Estados Unidos y la intervención estadounidense, es decir, en donde efectivamente actúan como imperio y avientan elementos securitarios desde fuerzas marciales o ejército hasta policías encubiertos. Tenemos la expedición punitiva en contra de Pancho Villa. Pancho Villa estuvo buscado por la justicia en Estados Unidos. Las presiones diplomáticas por la configuración de la Constitución de 1800, sí, de 1817, 1917, perdón. La relación sobre la expropiación petrolera con el expresidente Lázaro Cárdenas, también recordemos que hubo amenazas de Estados Unidos por la nacionalización del petróleo. Y evidentemente aquí es en donde, como ya surgen las agencias como tales de espionaje, en el periodo de la Guerra Fría aparecen diversas críticas respecto a la injerencia de agencias estadounidenses en México, operando en México de manera ilícita, es decir, sin notificación a nuestras embajadas y subsecuentemente vigilancia masiva, ¿no? Tenemos el caso de casos, la Operación Cóndor y la supuesta cooperación antidrogas, es en, todo en los años 70 y 80, el corazón del periodo de la Guerra Sucia, en donde evidentemente el supuesto era que había cooperación, pero todo el mundo sabíamos que las agencias antidrogas eran únicamente una manera de traficar con armas en México, ¿no? El caso deriva en el asesinato de Kiki Camarena en 1985, si mi memoria no me falla, es que son muchos números, amiga, perdón, si me equivoco me corriges, ¿no? Y la certificación antidrogas que operaba también ya a finales de los años 80, 2000, en donde Washington evaluaba constantemente a México respecto a si había suficiente combate a las drogas o no, que en realidad se veía reflejada en la cantidad de contratos de compra de armas. La operación Rápido y Furioso en Quintana Roo y en general en la península de Yucatán, en donde se pudo comprobar gracias a los cables de Wikileaks, y es ahí en donde estos aparatos son verdaderamente indispensables para la democracia, la liberación de la información. Dimos cuenta que Estados Unidos traficó ilegalmente con armas en México, presuntamente para averiguar pues el corredor de armamentístico que hay en el país, lo cual deriva en el asesinato de algunos pues, nativos de Estados Unidos con las propias armas que Estados Unidos traficó en México. Este caso es el pilar del tiempo moderno, ¿no? Tenemos la detención de Cienfuegos, que dicho sea de paso, bueno, en el momento en el que se libera, se asegura que no había elementos suficientes. Yo sostengo que sí lo sabía, pero que se debía de enjuiciar en México, pero esa ya es otra historia. El financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles que no investigan Estados Unidos particularmente, lo cual evidentemente hay un conflicto de interés, porque si tú dices que todas las drogas son oriundas o solo ocurren en México y Latinoamérica, pues estás obviando que el principal consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos y tiene sus propias redes, sus propios cárteles o grupos de la delincuencia organizada. Yo soy un gran opositor a la palabra cárteles, sin embargo, pues es de uso común, ¿no? Y con el lenguaje no te peleas. Y finalmente, evidentemente, los temas de seguridad por funcionarios de Estados Unidos
sobre las democracias, es decir, las decisiones que se toman, por ejemplo, de manera unilateral, estas declaraciones que acaba de dar Johnson en la inauguración de una planta de metanol, en donde dice que van a ir por todos los gobernadores, pues que vayan principalmente por Donald Trump, ¿no? Que ya le dio un indulto a un narcotraficante confeso. Y bueno, esto es intervencionismo. En ese sentido, Dolo, si me lo permites, voy a proyectar pantalla para que la gente pueda apreciar de lo que estoy hablando un poquito. Estos documentos provienen de la Dirección Federal de Seguridad, este aparato espía y represor del PRI que fue entrenado por la CIA. Tenía sus propios recuentos de cómo llegaban estos elementos a México y cómo operaban. Me equivoqué, no era el FBI, sino la DEA. Este es un reporte de la DEA en México. Recordemos que estos reportes son clandestinos, por lo que todas estas operaciones eran ilegales. Y bueno, pues tenemos su operación, pruebas de su operación de la misma manera como lo podremos ver desde los 80, de los años 80. ¿Qué quiero mostrarles con esto? ¿No? Este es un documento sobre cómo la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur estuvo operando en México y su director, Choi Su-taik. En ese sentido, si México de los años 70 y 60 es considerado el corazón del espionaje mundial, debido a la cantidad de espías rusos, del Mossad, incluso de las agencias de inteligencia de Corea, en México, operan desde hace tanto tiempo en el país, me parece que para mí es indispensable pensar en que nuestros políticos debieran de manejarse con una pulcritud excepcional. Si sabemos que han intentado quitarnos territorio, amenazarnos con armas, el uso masivo de drogas que ha generado la configuración de grupos delincuenciales que su única producción de activos es el flujo de estupefacientes hacia la frontera norte, lo mínimo que podríamos hacer como un país que intenta la independencia es asegurarse que sus representantes se conduzcan de manera pulcra, por lo menos en un sentido en el que no se les pueda señalar por esto, debido a que actualmente, querida Dolores, y debido también a la firma de tratados comerciales bilaterales, pues esto va a ser un motivo justo, la primer ruta jurídica para un proceso de intervención y de la pérdida de soberanía jurisdiccional, lo cual me parece bastante grave. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si México no mejora los perfiles que pone sujeto a intercambios comerciales y a intercambios sociales con otras naciones, vamos a estar constantemente expuestos y expuestas a que Estados Unidos argumente esa corrupción o esa presunta corrupción para sus procesos de invasión y expoliación que ocurren todo el tiempo desde que tenemos el uso de la memoria. Estamos hablando desde la configuración de la Constitución de 1819. Me parece verdaderamente alarmante que tengamos esta evidencia y no actuemos en consecuencia. Hay que ser muy claros, aun cuando tengamos los perfiles más excepcionales, esto va a seguir ocurriendo, pero nos va a dar la garantía de que eventualmente la verdad saldrá a la luz, eventualmente tendrán que reconocer que no sería la primera vez que mienten. Sin embargo, el caso particular de Rubén Rocha Moya me parece indefendible, y lo preocupante es eso, que Morena sabía por ejemplo, mintió el lugar en donde dijo que estaba cuando la detención del Mayo Zambada, mintieron sobre la presunta camioneta, el propio secuestro del Mayo Zambada, que yo entiendo que la gente no sienta empatía por un criminal, porque yo tampoco la siento, pero creo que si concentramos esta falta de empatía por un criminal y entendemos que le va a ir peor en la justicia mexicana que en la de Estados Unidos, y en Estados Unidos solo va a servir para golpear a México, la gente va a entender y va a compartir nuestra idea, porque no es que no lo puedan entender, simplemente hay otra manera de ver el mundo, ¿no? Pero por lo menos vamos a poder empatizar con esas personas y van a saber a ciencia cierta que esas personas van a ser capaces de decir lo que sea y hacer lo que sea para salvar su pellejo. Hay mucha gente
funcionando ahora mismo como testigos protegidos que al final del día no fueron otra cosa más que espías mal pagados del gobierno del norte. En ese sentido hay una pérdida de soberanía ya no solo en temas de seguridad, sino en temas de resguardo a la patria. En ese sentido, querida Dolo, a mí me gustaría preguntarte, este modelo de testigos protegidos que son de alguna manera direccionados por las agencias gringas para pues, inmiscuirse en la vida oscura, por decirle de alguna manera, o en la vida criminal de México, es un modelo que todavía nos funciona a los mexicanos, es decir, permitir que agentes extranjeros se relacionen con criminales para posteriormente usar esa información y golpetear al país. Realmente creo que el cuestionamiento no debe ser, o el análisis no debe estar orientado hacia el programa de la protección de testigos. Aquí hay algo muy importante que hay que ponerlo sobre la mesa. El que los agentes, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que es de lo que estamos hablando, el que los agentes estuvieran presentes sin una acreditación formal para operar en el territorio nacional, es muy delicado que estén presentes en un operativo de ese estilo. O sea, una persona civil desconoce cuáles son las operaciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas de cualquier índole, porque es así. O sea, tú y yo no sabemos qué se está planeando en algún cuarto de guerra, ni nada. Bueno, tú y yo a veces. Y el ciudadano promedio no. Entonces, aquí me parece que yo sigo y quise compartir con la audiencia como esta línea del tiempo, porque yo sigo insistiendo en qué momento se filtró, o se filtraron, mejor dicho, estos dos agentes en una camioneta, lo subieron a la 1:59 de la mañana, la camioneta se volcó y entonces está ese vacío que nadie sabe qué estaban haciendo ahí y misteriosamente estaban de civiles, claro que no. Ahora, el hecho de que Estados Unidos siga mandando agentes es porque también a lo largo del tiempo, como tú lo mencionaste, desde los años 80 hasta incluso mucho antes, tenían esa autorización y parece que tienen carta abierta. Es delicadísimo que salga, por ejemplo, Claudia Sheinbaum a poner un límite porque entonces Maru Campos está haciendo su unidad de investigación totalmente paralela a la de la Fiscalía. Ella tomó ya, ahora sí, las riendas y dijo, vamos a estar investigando y entonces están actuando por separado, no está alineada o no pareciera estar alineada o desde un inicio alinearse a lo que buscaba Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en relación a la seguridad. Entonces, se les va de las manos, son líneas totalmente opuestas. Y el hecho de que nadie esté enterado, porque luego sale Maru a decir, es que yo no sabía que tenía en el estado agentes de la CIA. Bueno, pues es que también los agentes de la CIA pueden estar presentes hasta vacacionando. El tema es lo delicado que estén operando sin una acreditación formal. Entonces, la osadía de Estados Unidos de decir puedo mandar a mis agentes a trabajar, porque al parecer eso es lo que estaban haciendo, a trabajar para que me traigan información, pero no están acreditados como tal. Estoy invadiendo, es una acción de invasión, o sea, como tal, que no está respetando los límites de la soberanía, tú lo comentabas muy bien, y que es una práctica que se viene replicando. O sea, si estamos cuestionando este tipo de decisiones, pues me parece que cuestionar el programa de protección de testigos, pues ya está sobrado. Justo se vuelve un tema coyuntural, ahorita que hablas del gobernador de Sinaloa y por supuesto las capturas que se dieron previo a esto. Volvemos a lo mismo que hablábamos, la audiencia y nosotros tenemos una sensación de que pareciera es Estados Unidos el que se está llevando la medalla. Sabemos también a quienes tienen capturados, a quienes tienen protegidos, a quienes tienen recluidos. No olvidemos que hace todavía unos meses atrás se mandaron, o si lo queremos decir, se exportaron, básicamente todos aquellos líderes de muchos del crimen organizado, de diferentes grupos, se mandaron a Estados Unidos. Entonces, pareciera que el mérito es exclusivo de ella. Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadosos. Tampoco creo que el gobierno desconozca.
Yo no considero que el gobierno de México desconoce, no hay que, o sea, y me parece también delicado que salgas a decirle a los mexicanos, es que yo no estaba enterada, a mí me parece eso muy delicado por cualquier línea que lo veas. Eh, Insisto, yo particularmente necesito saber qué estaban haciendo, cómo fue que llegaron esos dos agentes a una camioneta, cómo fue que estaban presentes de regreso en un operativo, eh, porque viene a desmantelar justo toda esta narrativa de solamente es colaboración, viene también a desmantelar eh, puede un país hacer lo que quiera en territorio nacional sin decirle absolutamente nada y sin tener consecuencia alguna. Entonces ahora pareciera que estamos recibiendo una especie de presión para darles respuestas cuando, espérate, o sea, no tenemos por qué si tus agentes estaban aquí de vacaciones, o sea, sí, claro, te podemos decir que se volcó, que fue un accidente, pero ya si son de la CIA, mejor danos tú las explicaciones que ¿Qué estaban andaban haciendo. haciendo, no? Exacto. Entonces, yo me quedo con eso, Ricardo, porque sí me parece muy delicado que otra vez salga este discurso a contraponerse con no hay colaboración, solamente es colaboración, no estamos trabajando en equipo y después es curiosamente aparecer en un convoy y además se muere. Entonces, está pidiendo Estados Unidos explicaciones, nadie tiene las respuestas, nosotros nos quedamos todavía más confundidos. Ya no sabemos entonces si nuestro vecino también puede ser un agente de la CIA. Es que está haciendo aquí, está de visita, está trabajando, quién le dio esa autorización. Me parece muy delicado que un país esté operando de manera tan libre en otro. Ay, ya dinos la verdad, tú también eres agente de la DEA. No, querida, me parece que lo que mencionas, igual también ya a término de cierre, porque ya nos acabamos el programa, es que es un tema mega interesante. Sí, claro. Me quedo con tu reflexión. No es posible y no es aceptable que el gobierno federal no sepa de una operación encubierta de Estados Unidos. En primer lugar, falló el gobierno de Chihuahua. En segundo lugar, falló la Fiscalía. En tercer lugar, fallaron las operaciones de inteligencia federal. Y en último lugar, falló todo el esquema de cooperación bilateral. Porque no es posible que la máxima mandataria no conozca de un operativo en donde al final no hubo detenidos, no hubo incautaciones, había puros bidones y tambos y hay dos agentes que perdieron la vida, pero entraron cuatro, pero entraron con visas de turista. Esto de verdad parece sacado de una novela de Agatha Christie, algo de ciencia de ficción policíaca. Y bueno, vamos a estar a la expectativa conforme avance la información, recordarle a la audiencia que esta información está en desarrollo, todavía no tenemos la certeza de qué es lo que va a ocurrir y yo de mi parte agradecer al querido Jesús Escobar Tovar por permitirnos cada semana tener este espacio del expiatorio que constantemente trata de advertir a la ciudadanía sobre las implicaciones del espionaje de cualquier gobierno en contra de la ciudadanía. Querida Dolo, te mando un abrazo. ¿Con qué cierras? Un abrazo Ricardo, reforzando la reflexión y por supuesto agradecerle al amigo Jesús otra vez por este capítulo más, por este espacio y los esperamos, los queremos leer en los comentarios qué piensan ustedes, comparten nuestras posturas, tienen la misma sensación y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene, esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado, nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.